amigos de Más Container, bienvenidos a una nueva entrevista sobre transporte marítimo, logística, comercio exterior, que pueden seguir, por cierto, en todas nuestras plataformas, gentileza de DataSur, que es información que importa, Camion Go. Conectamos para el transporte de carga, también LATAM Logistics, que es logística y asesoría integral, y por cierto, PLS, que es Peruvian Logistics Solution, especialistas en logística integral. El día de hoy vamos a tener una muy interesante conversación con Yasmín Jorquera, que es vicepresidenta de Wista Chile, una organización fundada en el mes de octubre del año 2018 como una parte de la red de Wista International. ¿Cómo le va, Yasmín? Bienvenida a Más Container. Hola Claudio, muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, de inmediato entremos en materia sobre esta entrevista que queremos hacer. Y también sabemos que, por ejemplo, el objetivo principal que tiene Wista Chile es fortalecer el papel de la mujer en el transporte marítimo y la industria naviera y también en el comercio exterior. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que han podido hacer ustedes con Wista Chile, tomando en cuenta que solamente se crea en el año 2018, aparentemente poco tiempo? ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto al ingreso de las mujeres en la industria marítima? A ver, bueno, somos alrededor de 25 socias y la mayoría están principalmente en logística o comercio exterior. Y en ese sector siempre han habido más mujeres. Sin embargo, en lo que es naviero, en la parte más naviero, incluso también portuario, es donde creemos que falta mayor representatividad de las mujeres. De hecho, cuando yo comencé a trabajar en el mundo naviero, que partí en el año 2008, era prácticamente la única mujer que estaba dentro del core del negocio. Y ahora, por supuesto, hay muchas más, así que yo creo que es una disrupción que se está viendo en las diferentes industrias que se han catalogado tradicionalmente como industrias masculinas, pero ahora ya se ha ido, yo creo que diría que unos 3, 4 años ya se ha ido perdiendo un poco esa definición y ya podemos ver más mujeres en las diferentes industrias que siempre ha predominado más el hombre. Nosotras creemos que todavía falta mucho por hacer, principalmente porque vemos que como país nos vendemos quizás como un país minero, un país forestal, agricultor, etcétera, y no nos vendemos como un país naviero. Entonces, yo creo que si se empezara a ver más el rol que cumplen las navieras chilenas dentro del mundo, yo creo que podría ser mucho más interesante y quizás tendríamos mucha más participación femenina en esta industria. Hay un tema muy importante que caracteriza a Wista Chile, que es precisamente que las mujeres que son parte de esta organización dentro de la industria marítima propiamente tal son de distintas áreas. No está enfocado solamente a una especialidad puntual. Y eso me parece que puede ser relevante para el aporte que tiene Wista. Sí, efectivamente, y justamente lo que buscábamos era, como somos tan pocas mujeres en general en las diferentes áreas de la industria, teníamos que trabajar por encontrar a todas esas mujeres en los diferentes sectores, y también ha sido súper gratificante y enriquecedor porque además uno empieza a aprender de tópicos que normalmente no se manejan. Entonces, también para cada una de nosotros es súper interesante que empezamos a aprender de lo que hacen otras socias, del rol que cumplen en la diferente cadena, parte de la cadena logística. Entonces, además también es súper enriquecedor pertenecer a esta red por eso mismo. ¿Y cómo está Chile, Wista Chile, en relación precisamente a los otros países de la región? Bueno, nosotros cuando formamos Wista Chile, alrededor de nosotros no habían tantas organizaciones. En ese momento estaba Argentina, bueno, Brasil, que funciona un poco diferente, y de a poquito han ido apareciendo el resto de Wista, que también incluso algunas nos han contactado a nosotras como para apoyarlos en el proceso. También tenemos bastante comunicación fluida con el resto de las presidentas y con el resto de las asociaciones WISTA de Latinoamérica,
Pero de todas maneras creo que hay mucho trabajo por hacer, siempre hay iniciativas, hay proyectos que podríamos realizar en conjunto, y también y el foco justamente es ese, es aprovechar las sinergias que tenemos las diferentes organizaciones de Latinoamérica y ver qué podemos hacer por incentivar aún más la participación de las mujeres. Le quiero llevar también al tema de la contingencia, lo que nos ha afectado desde, por lo menos en Chile, desde el mes de marzo, que es el COVID-19. ¿Qué tan crítica es, a su juicio, la situación en las navieras, en las cadenas de suministro, por ejemplo, de suministro marítimo? Esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, digo, ¿cuánto ha afectado a la industria marítima propiamente tal? Mira, nosotros tuvimos hace como un mes atrás, tuvimos un pequeño webinar entre la socia y justamente conversamos bastante al respecto, cómo nos había impactado en las diferentes partes de la industria. Y en mi caso en particular, me afectaba bastante porque además mi marido es primer piloto, por lo tanto, mi realidad es quizás la más ¿cómo decirlo? Es como la parte más dolorosa dentro de la industria, porque efectivamente las tripulaciones lo están pasando muy mal. En Chile, lo bueno es que en Chile sí han habido cambios de tripulación y esto se ha mantenido, gracias a Dios, sin ningún problema, pero en el mundo en general se ha visto que hay tripulaciones que están con 5 o 6 meses a bordo y si bien son personas que han sido formadas o que ya están un poco acostumbradas a esto del encierro y lo saben llevar de mejor forma que nosotros, el problema está en que al final del día el encierro igual te genera estrés y también se está poniendo en riesgo la operación de las naves y eso al final puede ser súper crítico y sería lamentable que viéramos un aumento de la tasa de accidentabilidad, por ejemplo. Entonces creo que ese aspecto no se ha tomado con la suficiente fuerza de parte de las autoridades y a pesar de que hay diferentes organismos dentro del sector naviero que han tratado de empujar que se tenga mayor consideración con las tripulaciones, yo creo que todavía estamos un poco al debe y eso también quizás ha demostrado falta de cohesión, puede ser, dentro de la industria. Creo que una de las iniciativas que se indicaron que, por ejemplo, definir a todas las tripulaciones como una profesión como relevante, creo que es súper importante también que tengan prioridad frente a ciertas circunstancias, y yo creo que ahí estamos un poco al debe. Y también lo que se vio bastante fue la escasez de contenedores, porque claro, como no había el mismo ritmo de importación-exportación, entonces las exportadoras acá en Chile, que tenemos algunas socias que son exportadoras, estaban teniendo ese problema, no tenían containers para poder exportar la carga. Y eso te genera una serie de inconvenientes. Y también lo que estaba pasando era que en algunos momentos estaban dejando ciertos contenedores abajo. Hay urgencia, hay un montón de consideraciones que lamentablemente nadie estaba preparado. Pues hay planificaciones que se te arrancan un poco de las manos. Entonces yo creo que, en definitiva, hay un desafío súper grande para la industria, desde como le llaman, del puerta a puerta, cómo aseguramos la cadena logística, cómo aseguramos el bienestar de las personas que trabajan dentro de esta industria, y eso. Y con su experiencia, que además es doble, por lo que nos Sí. comentaba respecto a lo que está viviendo su marido, que es uno de los profesionales directos que se han visto afectados, al igual que ustedes, claramente, ¿hay alguna proyección de cuándo podría comenzar a verse algún indicio de recuperación? ¿Se conversa dentro de la industria, de sus mismos colegas? ¿Cuándo podríamos ver algún tipo de recuperación en la industria marítima? ¿O todavía es muy prematuro pensarlo así? Bueno, al menos los indicadores que han aparecido en China son bastante optimistas, se está viendo una recuperación. China es el que mueve gran parte de la industria, por lo tanto se están viendo señales, lo que ha pasado con el precio del petróleo. Al final es súper complicado hacer un análisis tan como en una línea, porque en el fondo la industria es súper diversa, o sea,
tenemos que considerar no solamente variables como el petróleo, como conflictos sociales, conflictos entre países, la demanda, el consumo, somos multifactorial en esta industria, por lo tanto es complicado. Yo creo que va a depender un poco de lo que pasa con el virus, si es que efectivamente van a existir estas segundas o terceras olas de las que hablan. Por el momento yo creo que lo mejor es ser un poco cauto con las decisiones que se toman y tener los resguardos, que al final lo relevante es la salud, y después tratar de tener claro, o sea, lo ideal es que la economía funcione, obviamente, pero yo al menos lo haría con un poco de resguardo, cosa de evitar estas olas que todavía se supone que faltan y quizás puede ser aún peor. Y de alguna manera pasa por, entre comillas, normalizar el volumen de comercio, porque se ha dado mucho que, bueno, hubo cargas que no pudieron salir, buques que no salieron, algunos cambiaron ruta. Tal vez pasa también por el tema de tratar de normalizar lo que pasaba, por lo menos en nuestro país, hasta el mes de marzo, para intentar ver indicios de esa recuperación. Eh, Claro, más encima nosotros veníamos con el tema de la crisis, entonces es Además, todo súper complejo de hacer análisis al respecto, pero lo que definitivamente hay que hacer, yo creo que hay que cambiar toda una serie de suposiciones o conjeturas que se hicieron en torno a este año y quizás el próximo año, porque efectivamente no sabemos cuál va a ser el efecto total en la economía, en la fuerza laboral. Hay una serie de factores que considerar, y en base a eso también es súper difícil hacer conjeturas o proyecciones para cada uno de los sectores de la industria. Yo creo que hay que, como te decía adelante, yo creo que hay que ser cauto, esperar que las cosas vayan pasando y ir tomando decisiones en la medida que se van viendo ciertas señales, porque si bien hay sectores que por ejemplo, el que hizo especulación con el precio del petróleo en su momento y que seguramente quedó asegurado por el resto del año, eh, no tenemos mayor control de todo el resto, entonces hay que esperar, yo creo. estamos conversando con Yasmín Jorquera, que es vicepresidenta de Vista Chile, sobre la contingencia que está pasando en la industria marítima, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esto es una gentileza, por cierto, de DataSur, que es información que importa, Camión Go, que conectamos para el transporte de carga, LATAM Logistics, que es logística y asesoría integral, y por cierto, PLS, Peruvian Logistic Solution. Algo comentaba usted, Yasmín, respecto a las proyecciones que todavía son bastante inciertas sobre lo que va a pasar en Chile para el segundo semestre, más aún para lo que es el año 2021, pero de todas maneras, como se dice, la industria tiene que de alguna manera salir a flote. Ya que estamos hablando Así es. de transporte marítimo, se tiene que salir a flote de alguna manera. ¿Por dónde lo pueden encaminar? Yo creo que lo que suele pasar en cualquier industria, lo que se requiere al final es el sentido de colaboración. Los diferentes actores que están dentro de la industria tienen que trabajar en forma mancomunada, hacer definiciones. Hay definiciones estratégicas que creo que son muy relevantes, por ejemplo, cómo queremos que nuestro país crezca, cuál va a ser la industria más relevante. Y tanto el sector privado como el sector público se tienen que poner de acuerdo, tienen que tomar decisiones, y yo creo que estos son precisamente los momentos en que se requiere que hayan mesas de diálogo, mesas de conversación, para ver todas esas iniciativas que quizás estaban paradas por X motivo, ahora empezar a analizarlas y ver si de verdad hay sustento para aquello. Entonces, por ejemplo, no sé, lo que siempre hemos criticado y como país es que somos un país que se dedica principalmente a la exportación de materias primas. Lo bueno es que ya estamos teniendo desarrollo de ciertas empresas que son más innovadoras, que están tratando de hacer cosas distintas. Entonces, creo que también es la oportunidad para preguntarnos si hacemos una especie de transformación en ese sentido, y en vez de hacer transporte de materias primas, empezamos de verdad a hacer desarrollo de productos acabados y vender esos productos a nivel mundial. Pero creo que, como te decía recién, creo que es el momento de que haya mayor colaboración entre los diferentes entes
y tengamos un objetivo a largo plazo como país. Y en ese mismo sentido, la crisis del COVID-19 se puede tomar como una oportunidad en la industria naviera, por ejemplo, también para el caso de Wista Chile, una oportunidad para que mujeres también puedan ingresar a la misma industria de transporte marítimo. La inversión, por ejemplo, puede ser tomada de esa manera, que la crisis, algo negativo, pueda tener un resultado al final positivo. O sea, ojalá sea así. El otro día no alcancé a leer el artículo que hablaban de que iba a haber un retraso en el tema de las inversiones portuarias, por ejemplo. No tuve la oportunidad de leerlo, solamente me quedé con el titular. Entonces, cuando se ven ese tipo de noticias, igual es preocupante ver qué es lo que va a pasar efectivamente con las inversiones, pero si las inversiones siguen adelante y si efectivamente va a haber un desarrollo a nivel portuario, lo vamos a ver también a nivel naviero y todo lo que eso conlleva, a nivel logístico, vamos a ver más carga. Entonces, por eso mismo, lo que te comentaba recién, en la medida que los diferentes actores empiezan a trabajar de forma mancomunada y empiezan a hacer colaboración, yo creo que podemos tomar esto como una tremenda oportunidad y una ventana para aprovechar y un poco dispararnos en el ámbito del desarrollo que tenemos como industria. Y para cerrar, Yasmín, bueno, le dejo las plataformas de Más Container por si quiere enviar un mensaje. Usted hablaba mucho de la unidad en la industria. Le dejo para lo que quiera mencionar. Muchas gracias. No, en general, primero que todo, encuentro que la industria naviera en Chile tiene un nivel de profesionales bastante bueno. Yo he tenido la suerte de trabajar con diferentes empresas, con diferentes personas, y el nivel profesional es bastante bueno, y nosotros también, como es una industria muy internacional, que está muy expuesta al extranjero, nos ha tocado también trabajar con mucha gente de afuera, y no tenemos nada que envidiar a nivel profesional con otros países. Por lo tanto, es una industria muy potente, abarca todo, absolutamente todo, abarca lo que es barcos, puertos, movimiento de container, bodegaje, camiones. O sea, es una cadena completísima, hay mucho donde poder aprender y donde poder desempeñarse. Así que creo que sería súper interesante que hubiese mayor oferta de la industria y también mayor demanda de la gente por conocer cómo funciona esta industria, y ojalá que también veamos saltos importantes, ya sea a nivel de desarrollo de puerto o también mayores rol dentro del mundo naviero. Y también invitar más mujeres, por supuesto. Nos encantaría ver a muchas más mujeres, sobre todo en puestos relevantes, en puestos gerenciales, en lo que aspiramos como organización, que empecemos a ver más mujeres en roles relevantes dentro de la industria. Así que a cualquier persona que quiera conocer más de las empresas, de las diferentes funciones que se pueden tener dentro de la industria, están súper invitadas a que nos conecten con nosotras, que accedan a nuestras redes, y felices de también ayudar y dar una orientación de lo que hacemos las diferentes mujeres que estamos hoy en día en Wista, en los diferentes sectores de la industria. Perfecto, Yasmín, le quiero agradecer esta muy interesante conversación que nos dio acá en Más Container, y por cierto, todas nuestras plataformas quedan a disposición de Wista Chile para que puedan difundir lo que estime conveniente. Le agradezco. Muchas gracias, Claudio. Ahí teníamos la entrevista, la conversación con Yasmín Jorquera, que es el vicepresidenta de Wista Chile. Amigos, nos vamos a reencontrar en una próxima entrevista acá en Más Container TV. Que esté muy bien. Chao, chao.